Hola, en el capítulo pasado enlistamos los libros que componen las distintas Biblias, los llamados libros canónicos. Atentos porque lo que diré ahora es muy importante. Estos libros son considerados suficientes para comprender la revelación de Dios en la historia y en la vida. Suficientes no es lo mismo que exclusivos. No existe tal cualidad de exclusividad. La revelación de Dios es universal y de todos los tiempos. Dios se ha manifestado a todos los pueblos, a toda la humanidad, en todo el camino de su existencia. Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo siempre, de muchas formas, trascendiendo todas las realidades. No se reveló en el pasado y ya, como piensan muchos. Dios se revela todos los días. De seguro tú puedes recordar algún momento en tu vida donde sentiste su presencia. Quizás no le llames Dios, quizás le llames de otra manera, pero sabes a lo que me refiero. La revelación es también distinta a cada persona. Puede haber muchos individuos que lean la Biblia y no sientan la presencia de Dios, y sí la sienten cuando leen su libro favorito o pasan tiempo con sus seres queridos. Suficiencia no es exclusividad. Pero los libros de la Biblia terminaron siendo los guías de tantos millones de personas porque son ejemplares comunicando esa revelación de Dios en la historia y en la vida. Hecha esta aclaración importante, podemos proseguir. Hablemos un poco más de los libros canónicos. Fácilmente podemos ver que están divididos en capítulos y versículos, inclusive hasta tienen epígrafes. Todo esto hace mucho más fácil su lectura, pero hay que tener en cuenta de que no forman parte de los manuscritos originales. Tanto el Tanaj como la Biblia cristiana adoptaron esta forma en la Edad Media y fue trabajo de muchos eruditos de la palabra. Gracias a ellos, la Biblia es hoy mucho más accesible. Eso sí, como mismo hay distintas denominaciones dentro de estas religiones, también hay algunas diferencias entre los capítulos, versículos y epígrafes de las distintas versiones de las Biblias, ya que vienen de traducciones e interpretaciones diferentes. Es por eso que, para que no te pierdas, en este curso utilizaremos al citar a la Biblia Reina Valera, que es de canon protestante, exceptuando cuando citemos a los deuterocanónicos, que utilizaremos la Biblia de Jerusalén, de canon católico. Citar es parte casi cultural del judaísmo y el cristianismo, y por eso es que en pantalla te dejo durante unos segundos las abreviaturas que suelen hacer los cristianos a sus libros. Las puedes comprobar en la Biblia que tengas en casa. Ahora hablemos un poco más del texto en concreto, visto con los ojos de un literato. Lo primero que salta a la vista es que es un lenguaje difícil de entender, escrito en el contexto de su época y su lugar. Por eso entenderlo se nos hace difícil en el presente. Nos puede parecer aburrido, obsceno, puede hasta impresionarnos. Y es que la idiosincrasia de aquel tiempo no tiene nada que ver con la del nuestro. Caso contrario, si un israelita en tiempos de David leyera Harry Potter, por ejemplo, lo encontraría extremadamente difícil de entender. No estaría nada familiarizado con la forma de pensar que tenemos en el siglo XXI. Y no solo estamos hablando de Harry Potter, que es una obra de ficción. En el siglo XXI es diferente la forma de redactar de un correo electrónico a un documento judicial. Es diferente una poesía a un cuento, un libro de historia a un partido de fútbol. El lenguaje bíblico tiene muchas formas literarias también, y está cargado de símbolos, imágenes y comparaciones. Y esto es un constante encontronazo entre los fundamentalistas y los que no lo son. Muchas de las cosas que están escritas en la Biblia jamás ocurrieron tal cual, y muchas son símbolos. Un ejemplo muy utilizado son los números. El número 7 aparece en la Biblia muchas veces, casi todas de manera simbólica. Significa perfección y totalidad. Entre los géneros literarios que la Biblia posee en su interior hay de todo. Leyes, diarios de viajes, novelas, cuentos, discursos, poemas, visiones, cartas, biografías, proverbios, profecías, etc. Las profecías de por sí tienen distintos géneros literarios en su interior. Hay profecías de salvación, otras de amenaza y otras apocalípticas. Y una forma literaria muy especial que tiene la Biblia es la etiología. ¿Qué es una etiología? Es un tipo de cuento popular que pretende explicar el origen de las cosas actuales.
Quizás la más conocida sea la historia de la Torre de Babel, que es una etiología para explicar el nacimiento de los idiomas. Pero alto ahí, ¿estás queriendo decir que la historia de la Torre de Babel es solo un cuento para niños? ¿Un relato simbólico? Entonces, ¿qué valor tiene? Es una mentira. No, en absoluto. Tiene todo el valor del mundo. Muchas veces me gusta comparar la Biblia a un cuento de hadas, como Blancanieves, por ejemplo. La historia de Blancanieves no es cierta históricamente hablando, pero no por eso deja de tener significado. Todo en el cuento, personajes, situaciones y enseñanzas están con los pies bien puestos en la realidad. No por gusto estos cuentos sobreviven a los siglos y a los milenios. Que no sean ciertos históricamente no impide que sean más reales, mucho más reales que muchas historias de Instagram. Bueno, ya hablamos un poco de los libros canónicos, pero ¿acaso existe algo así como libros no canónicos? Pues sí, se llaman apócrifos. Libros que pretendían encajar en la vida religiosa de los fieles. Libros coetáneos y contemporáneos a los canónicos. Algunos con muchas similitudes, que llegaron hasta estudiarse y utilizarse, pero llegado el momento de canonizar no fueron incluidos porque se consideraban o insuficientes o hasta antítesis de las ideas contenidas en los libros canónicos. Ni la iglesia ni la sinagoga hacen uso de ellos, pero alguno que otro se estudia, ya que tienen algo de valor histórico. Y los apócrifos se dividen en judaicos y cristianos. Los primeros tienen más en común con el Primer Testamento. Algunos ejemplos son el Testamento de los 12 Patriarcas, el Libro de los Jubileos y el Libro de Enoc. Los segundos tienen más en común con el Segundo Testamento. Algunos ejemplos son los Evangelios de Tomás y de Judas, los Hechos de Pablo y Tecla y el Apocalipsis de Pedro. Una curiosidad es que la Biblia también referencia a otros libros que no se conservan, se perdieron. Algunos son el libro de las batallas de Yahvé, el libro del justo y los Hechos de Salomón. Lo dejamos aquí por hoy. Continuaremos hablando en el tercer capítulo. No olvides darle me gusta si te gustó. Yo soy Miguel y esto es La Sucursal del Reino. Que la paz sea contigo.